palabras con poder. Seguimos 8:05. Gracias por continuar con nosotros. Comenzando ahora las conversaciones en ¿Quién lo diría? No solamente en Infinita, sino que también en las pantallas de Mega Plus, como es tradicional a esta hora. El diálogo esta mañana comienza con nuestro primer invitado, Bernardo Larraín, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, la SOFOFA. Gracias, Bernardo, por estar aquí. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Connie. Bernardo Larraín, así como muchos sectores en este país están desafiados, los empresarios también lo están, y parte de ese desafío se cristaliza en quiénes van a manejar o quiénes van a ser las cabezas de las cúpulas empresariales de lo sucesivo. Ayer conocimos algunas diferencias respecto del proceso constitucional. Usted dijo que en principio estaba por el apruebo. Hemos escuchado a Juan Sutil, que es el único candidato de momento a la CPC, decir que no, que está por el rechazo, en opiniones que son personales, ¿verdad? Pero son personales, y tan personales que terminan también dando cuenta de una encrucijada en la que el mundo empresarial también se encuentra. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que está en juego en esta elección de la CPC y qué es lo que está en juego en las definiciones que se vayan tomando en el mundo de las empresas que participan activamente, además también, como lo hace la SOFOFA y lo hace la CPC, en la discusión nacional? Bueno, primero decir en el fondo que expresar en el fondo que lo que está en juego para Chile, en los próximos 2 años, por así decirlo, se juega en los próximos 30 años en Chile. Entonces es un periodo extremadamente relevante y eso debe tomarlo, ¿no es cierto?, que en cualquier persona que ejerce algún liderazgo público, en el mundo empresarial, en la sociedad civil, en la política. Y por lo tanto es un periodo bastante trascendente el que le tocará liderar, ¿no es cierto?, al nuevo presidente de la CPC. A mí también me toca porque estoy hasta mayo del 21 en SOFOFA y por lo tanto vamos a trabajar juntos. Y el tema constitucional aquí, lo esencial, digamos, es la postura de una institución. Más allá de las posturas personales. Nosotros hemos dicho lo siguiente: primero, que las dos opciones son enteramente legítimas y válidas y que tenemos que desviarnos de esta lógica de idealizar una y satanizar la otra. Eso me parece profundamente antidemocrático y creo que si es que la política decidió preguntarle a los ciudadanos en un plebiscito, y esa pregunta tiene 2 opciones de respuesta, lo mínimo que deben hacer todos los actores políticos es decir ambas son enteramente legítimas. Ahora, ¿y por qué digo que son enteramente legítimas? Porque creo que son 2 opciones perfectamente válidas para, en el fondo, iniciar un proceso de cambio. Yo lo que escucho de los que plantean el rechazo es básicamente un rechazo para reformar. No es un rechazo para el inmovilismo. Y es un camino perfectamente legítimo que se hará, ¿no es cierto?, en el Congreso Nacional. Puede ser hecho en forma más breve, ¿no es cierto?, que el otro camino, que es el que abre el acepto, que es un camino donde básicamente se hace una modificación o una nueva constitución en una convención constituyente. ¿Por qué a Bernardo Larraín hoy día, y vamos a lo que pasa hoy día, le acomoda más el camino del apruebo? Mira, es que te insisto, yo voy a tomar postura gremial. Aquí en el fondo muchas veces uno expresa opiniones personales, pero lo que corresponde es expresar opiniones de la institución. Y creo que los 2 caminos son válidos. Insisto, creo que yo he visto análisis interesantes como el del Financial Times, que dice, mire, si que se extiende mucho el proceso constitucional, que es lo que pasa en el fondo en el camino, ¿no es cierto?, del acepto, bueno, la incertidumbre de corto plazo puede traer costos que son mayores que el beneficio de largo plazo, ¿no es cierto?, de tener esta casa común que goza de alto grado de legitimidad. Ahora, hay muchos estudios también que dicen más o menos lo mismo, que menos de 9 meses no legitima un proceso constitucional, más de 18 meses tampoco lo legitima porque genera mucha incertidumbre. Efectivamente. Está planteado entre 9 y 12 meses como máximo. Y mi preocupación no es solamente la incertidumbre para la economía, mi preocupación también es la frustración de expectativas, porque las personas tienen cifradas altas expectativas en el proceso constitucional, como si la Constitución resolviera todos los problemas, punto 1. Y segundo, también tienen altas expectativas de que ese proceso se realice en un ambiente constructivo, de acuerdos, no en un ambiente de funas y polarización. Por lo tanto, mi preocupación es que si es que se inicia el proceso constituyente en el ambiente que hoy día vemos a ratos en la Cámara de Diputados, me parece que no solamente puede generar incertidumbre para la economía, sino que puede frustrar las expectativas que hay sobre este proceso que a ratos se considera una cosa épica, ¿no es cierto?, de ser parte de. Pero cuando los mismos ciudadanos, en el fondo, que valorizan ese proceso, se den cuenta que esto puede ser más de lo mismo, en el sentido de polarización, de funas, de peleas. Si una cosa en el fondo se destacó en la encuesta del Centro de Estudios Públicos es que el 80% de las personas quieren que la política se ponga de acuerdo. Ahora, Bernardo, la polarización y las peleas son parte a esta altura inexorable de cómo funciona la política. Tiene momentos de mucho diálogo y tiene momentos también de tensión. Las funas probablemente quedan al margen y es bastante obvio que quienes están participando de funas, ya sea para la PSU o para cualquier proceso, incluso desde el punto de vista de lo que ocurre en las calles, porque al final creo que el vandalismo termina funando la propia movilización social.
es quienes están haciendo su negocio, que no tienen evidentemente un interés en una modificación constitucional, sino que la FUNA lo que pretende es precisamente bloquear cualquier proceso. Tiene mucho, si se quiere, de una lógica muy... no sé, de ausencia completa de ideología en la discusión. Por lo tanto, ¿cómo se lucha contra la funa que nos va a acompañar quizás por una buena parte del tiempo? No son los parlamentarios los que están funando, no son los líderes políticos, no son los líderes empresariales, no. Ni siquiera diría yo que son los líderes sociales. Es otra la casta que está funando. Mira, no hay duda que tanto el proceso... Por lo tanto, perdón, lo que tú dices sí. aquí, probablemente ellos no te están escuchando en estos momentos. O sea, o están durmiendo o están en otra cosa. Y si te están escuchando, están riendo. Mira, lo que pasa es que finalmente esto, así como es difícil y complejo en el fondo enfrentar la violencia que se expresa en las calles, también es difícil y complejo enfrentar, ¿no es cierto?, una cancha de lo público que está en el fondo básicamente condicionada por la funa, por la amenaza, por la pancarta y no por el diálogo y la malla. Yo entiendo que la política es polemizar, pero creo que cuando se llega a la funa, a la pancarta, a la amenaza, al bullying, eso está fuera del límite de la razonable polémica. Claro, pero ahí no está la clase política. Estamos hablando más bien de los anarquistas. Mi punto único son los actores que están participando en la funa y ellos son parte de los estos actores actores que se están expresando violentamente en la calle, pero lo más relevante en el fondo es que desde los liderazgos políticos se den señales sucesivas y sistemáticas contra esto. Y si hay proyectos de ley, por ejemplo, volviendo al tema de la violencia, que enfrentan al fondo delitos que no estaban tipificados, bueno, que más allá de que existan comentarios para perfeccionarlo, que se avance con decisiones. ¿Y qué debieran y qué están dispuestos a hacer los empresarios en ese mismo contexto? Porque aquí, finalmente, para construir acuerdos, para dialogar y para mandar señales de que las cosas, que se entendieron los mensajes y las cosas van a cambiar, aquí todos tienen que hacer cosas y los empresarios han estado fuertemente emplazados a hacerlas también. Bueno, primero en el fondo dar esa señal de esperanzadora, de que cualquiera sea la opción del plebiscito es completamente legítima y válida. Y ambas abren un camino de reformas. Una desde una hoja en blanco, con un proceso más largo, la otra desde, ¿no es cierto?, la Constitución del 2005, con un proceso más corto. Ambas son válidas, efectivamente en el fondo la primera tiene la ventaja de, al ser un proceso más extenso, más participativo, en fin, puede y no estar en el fondo residido en el Congreso. Bueno, los que la apoyan, ¿no es cierto?, dicen esto goza de mayor legitimidad. La otra dicen, bueno, esta es la institucionalidad, podemos discutirlo ya y ahora, y luego en el fondo aboquémonos a la agenda social. Entonces ambas tienen ventajas y desventajas, y lo primero que tenemos que hacer es visibilizar esas ventajas y riesgos, porque lo que no podemos hacer en el fondo es decir es solamente un camino, es el ideal y puro, y el otro, ¿no es cierto?, es el infierno. Eso me parece profundamente antidemocrático, y lo primero que tenemos que hacer los actores empresariales es decir, mire, ambos son válidos, y dar una señal esperanzadora en ambos. Finalmente, cuando uno en el fondo está solamente en una mirada, ¿no es cierto?, catastrófica, finalmente son profecías autocumplidas. Si todos los actores están en el fondo transmitiendo una visión negativa del futuro de Chile, esa visión se va a realizar. Y por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es dar una señal positiva sobre el proceso. Segundo, generar las condiciones, porque en el fondo finalmente uno dice, bueno, entremos directo a los contenidos, que es el tercer tema. Yo creo que es bueno anticipar el debate de contenidos, testear dónde están las divergencias y las convergencias. Pero entre medio también tenemos que estudiar cuáles son las condiciones que han hecho exitosos estos procesos constituyentes en otros países del mundo. Cosas tan básicas como cómo se va a sesionar si es que hay convención constituyente. ¿Cómo vamos a evitar en el fondo que los integrantes se puedan expresar libremente y entrar en un debate constructivo que eventualmente inicialmente va a tener posturas divergentes pero luego pueden converger? Si esa persona en el fondo que es un integrante de la constituyente va a decir y luego en el fondo la salida de la constituyente en el fondo va a ser objeto de funas y amenazas, ¿se puede decir en el fondo que está sesionando libremente? Entonces todas las reglas de funcionamiento de la constituyente nosotros las vamos a estudiar y vamos a poner en la mesa en el fondo cuáles son las condiciones habilitantes para que ese proceso se realice en libertad y con paz. Algunos me dirán que soy ingenuo y que eso es imposible en el escenario polarizado actual. Yo prefiero tener una mirada en el fondo optimista y no quedarme en el lamento y poner en el fondo cuáles son esas condiciones para que se haga un proceso en libertad que tienda a las convergencias y los acuerdos. Tú dijiste que inicialmente estás por el apruebo a una nueva constitución. Lo dije en términos personales, insisto, yo creo que lo relevante aquí es expresar opiniones institucionales, y nuestra opinión ya la expresé, digamos que son dos opciones válidas. Así es. Déjame preguntarte ahora, en el marco de lo que está en juego, más allá de cómo se va a desarrollar este proceso, que no digo que no sea relevante, es muy importante, pero de lo que está en juego. ¿Qué es lo que a ti te preocuparía en la eventualidad de que gane la opción apruebo una nueva constitución? ¿Qué te preocuparía en la redacción de esa nueva constitución? Siendo objetivo y siendo realista, porque hay gente que plantea unos supuestos que de verdad es como la lógica de los comunistas se comen las guaguas, en fin. Bueno, primero me preocuparía en el fondo que todas las expectativas
estén cifradas en esa Constitución. Una corrección. Ambos, tanto el apruebo como el rechazo, pueden generar una nueva Constitución. Una a través de un camino, la otra a través de otro camino. Claro, pero también hay que ser justo en que quienes están por el rechazo, hay un porcentaje de los que están por el rechazo en que no quieren cambiar la Constitución. Yo creo que todos quieren hacer alguna reforma a la Constitución. Sí, mayores, menores, en fin, pero claro, todos quieren pero no hacer. hablan de nueva. Bueno, eso es un matiz, digamos. No, está bien, pero yo José creo que Antonio Cast no está planteando hacer modificaciones estructurales importantes de la hoja en blanco es ignorar toda la historia constitucional de Chile, me parecería un profundo error. Yo creo que el concepto de hoja en blanco es un concepto más simbólico. Yo creo que todos los procesos, ya sea con el apruebo o con el rechazo, van a iniciar con nuestra historia constitucional, o bien con la experiencia comparada de otras historias constitucionales. Pero principalmente la preocupación que yo tendría en el fondo es decir, mira, aquí tenemos, haciendo una analogía, este es un barco que tiene un casco. El casco es la Constitución, por así decirlo, la carrocería, donde debieran caber todos. Ese casco no se mueve si no tiene un motor hacia un destino en el fondo que ojalá sea, ¿no es cierto?, el desarrollo integral. Y ese motor es el Estado. Por lo tanto, si no acometemos con igual fuerza la modernización del Estado, el engranaje, bueno, obviamente esa Constitución que va a ser la casa de todos va a ser simplemente simbólica. Y el tercer elemento fundamental es el combustible, que es el crecimiento, digamos. Y por lo tanto creo que hay que poner en paralelo un pacto político institucional que dice relación con la Constitución, que también incluye modernizar nuestro Estado. Hay que poner una agenda por así decirlo, un pacto socioeconómico, económico-social, que enfrente en el mismo carril la agenda social con la agenda económica, porque la agenda social no va a ser sustentable si no reactivamos el crecimiento. Algunos no quieren escuchar esa palabra, como que se habría en el fondo escondido debajo de la alfombra la agenda por crecimiento. Y yo creo que la responsabilidad indica que esa agenda debe estar con igual importancia y junto con la agenda social. Por lo tanto, nosotros nos planteamos en SOFOFA como agenda de largo plazo, de futuro, este pacto político institucional que incluye constitución, modernizar nuestro Estado, mejorar la cancha de lo público. El proceso que se discute en las leyes en el Parlamento debe mejorar, lo hemos dicho muchas veces, tú, Cori, me has escuchado, la Agencia de Calidad de Políticas Públicas, el proceso legislativo antes de que ingrese un proyecto de ley, proceso transparente para que la ciudadanía participe, para que las ONGs participen en forma normada y transparente, evaluación ex post de las leyes, evaluación ex ante, mejorar la cancha de lo público, tercer punto, o sea, constitución, modernización del Estado, mejorar la cancha de lo público, modernizar la forma que colabora el sector público con el sector privado. Y por eso hemos planteado con un grupo de 35 personas la formación de un Consejo Económico y Social, y le hemos hecho una propuesta concreta al ministro Briones. En fin, y finalmente la descentralización. También una agenda fundamental. Esos son los pilares de nuestra agenda político-institucional. Y luego una agenda, por así decirlo, un pacto económico-social. Y ahí, bueno, está el tema pensiones, tributario. Yo creo que lamentablemente aquí se van a cerrar el acuerdo de pensiones. Ojalá. Ayer hubo una señal positiva. Se cerró aparentemente el acuerdo tributario. Pero esa discusión va a seguir abierta. Entonces tenemos que estar activos en generar las condiciones para un sistema tributario y un sistema de pensiones que sea estable en el largo plazo. Ahora, ¿para qué decir el laboral? El laboral ni siquiera se va a tocar, o quizás se toca en el fondo muy parcialmente. Quizás se va a tocar la extensión de jornada y no vamos a enfrentar con decisión la discusión de adaptabilidad, de flexibilidad, que debería ir junto con la discusión de jornada. Ahora, pero ir cerrando los temas y ir dejando espacios y flexibilidad para volver a abrirlos y abordarlos nuevamente, ¿es bien visto o es mal visto? Porque hace un tiempo atrás los temas había que cerrarlos ya para terminar con la incertidumbre y ya. Pero también en la política comparada hemos visto que hay países del mundo y países que nos encanta mirar, que cada 5 años revisan sistema tributario, cada 5 años revisan sistema de pensiones y están abiertos a que si hay que cambiar la edad y hay que hacer un montón de modificaciones en el camino, se van haciendo. Nosotros normalmente tratamos de zanjar las discusiones para terminar con la incertidumbre. Bueno, porque y la forma de combinar las dos cosas que tú dices, por un lado la certidumbre y por otro lado en el fondo el realismo de que esto tiene que ser gradual y flexible, son las hojas de ruta. Yo recuerdo a Gran Bretaña, que inició una discusión tributaria, la inició en el fondo con una amplia discusión, con un libro blanco que sometió en el fondo a consideración de distintos actores y luego abordó no una rebaja automática del impuesto de primera categoría, por ejemplo, hizo una ruta a 5 años. Esa discusión está pendiente, nuevamente, así como muchos no quieren poner en la mesa una agenda por crecimiento, a algunos se les olvidó que Chile está completamente desacoplado en la tributación a la inversión con respecto a los otros países del mundo. Entonces decimos queremos reactivar la inversión y sin embargo estamos desacoplados en la tributación a la inversión. Entonces son discusiones pendientes que tienen que seguir y de hecho el mismo acuerdo tributario dice que a partir de marzo se formará una comisión para revisar exenciones, asimetrías, en fin, y si esas exenciones y asimetrías se eliminan o se limitan, la recaudación resultante, una parte irá a mayor recaudación y otra parte irá a rebajar la tasa respectiva.
Yo creo que Chile tiene que tener una ruta donde, en función del desarrollo, siga aumentando su recaudación. Pero al mismo tiempo tiene que tener un sistema tributario que incentive la inversión. Ese segundo pilar quedó postergado, naturalmente, porque la prioridad era recaudar más para la agenda social. Bernardo Larraín, parte importante de las demandas que surgieron después del 18 de octubre y del reclamo y de las demandas tenían como foco las empresas. El mundo de la empresa. El mundo de la empresa, el abuso, el retail se vio muy fuertemente afectado en los hechos, ¿verdad? No solamente por la crítica y el discurso, sino que porque los saquearon, los incendiaron y los hicieron desaparecer en algunos casos. Y con el retail estoy hablando de supermercado, de tiendas de departamento, de farmacia, de banco, o sea, todo lo que tiene cadenas en el fondo y es muy visible. Se transformó en una suerte de símbolo, en definitiva, de ese descontento. Yo creo que esto ya lo hemos conversado en alguna oportunidad, pero ya instalados en el inicio del proceso que se abre a contar de marzo, porque de eso estamos hablando. Insisto en la pregunta del aporte del mundo de la empresa a esa construcción, al reconocer en el fondo las responsabilidades que se pueden o no tener en esa sensación colectiva de abuso y de crítica a la empresa, y cuáles son los cambios que se están proponiendo de fondo, más allá de esperar que venga por ley, ¿verdad?, una legislación que nos obligue a bajar a las 40 horas, más allá de esperar que por ley nos digan que tenemos que pagar un salario mínimo de tanto, más allá de esperar que por ley nos exijan pagarle a tiempo a los proveedores, y una larga lista de etcétera, que perfectamente se pueden ir tomando proactivamente. Uno sabe que eso pasa, pero hay un porcentaje importante de la población que no tiene idea que hay un mundo en la empresa que sí, donde sí están pasando esas cosas ya hace rato. Mira, primero, en el fondo, tenés que ser muy proactivo en estas agendas de largo plazo, de tanto político, institucional como económica, social. Segundo, obviamente nosotros no nos limitamos a emplazar a las regulaciones y a las instituciones para que se modernicen. También, en el fondo, nos emplazamos a nosotros mismos en el mundo empresarial para emprender tanto acciones individuales como colectivas que representan este concepto de evolución empresarial que hemos puesto como segundo pilar de la gestión de SOFOFA. Y ahí, por supuesto, que hay un montón de iniciativas individuales que se han levantado desde distintas instancias de conversación en las empresas con los trabajadores y con sus contratistas y con sus proveedores. Son dos universos que son casi los más cercanos a la empresa y debería ser nuestra primera responsabilidad. Me refiero a las personas que trabajan en la empresa y también a las personas que trabajan para nuestros contratistas. Y hay caminos que se han iniciado, hay caminos que se han iniciado, empresas que han dicho en el fondo, mire, yo gradualmente voy a igualar las condiciones que tienen los trabajadores directos, que en general en las grandes empresas chilenas esas condiciones son bastante, exceden el umbral de dignidad. Cuando hablamos de los 500.000 pesos, en fin, habíamos algunas cifras por ahí que el 84% de las personas que trabajaban en empresas socias de SOFOFA están sobre ese umbral y con buenos beneficios, con contratos de trabajo. El mundo más precario está en aquellos que no tienen formalidad y, peor aún, aquellos que no tienen un empleo. Y por lo tanto, y tenemos que también conectarnos con ese mundo. Otro desafío que hemos planteado bajo el alero de Compromiso País. Cuando nosotros decimos, en el fondo, que ese joven se está expresando violentamente y lo criticamos, bueno, ¿por qué está ahí? ¿Qué pasó con ese joven en segundo medio en un liceo técnico de un barrio vulnerable cuando tenía altas expectativas de empleabilidad, que intentó el camino y se frustraron? En el país europeo las empresas están conectadas con los liceos técnicos desde muy temprana edad, con la educación dual, con las pasantías, con las prácticas. Entonces, si tú te acercas a ese joven tempranamente, puedes identificar las brechas que tiene ese joven con respecto a la demanda de empleo que tiene la empresa y cerrarlas con instituciones de formación de oficio, con capacitación, con intermediación laboral, en fin. Entonces, eso es un proyecto que se llama Redes, que pretende en el fondo conectar a esos jóvenes con las empresas en el territorio. Entonces, y iniciativas individuales en el fondo generales, en el fondo cuando nosotros invitamos a la SOFOFA en nuestra jornada de reflexión a la entonces intendenta Carla Rubilar y también al psiquiatra Ricardo Caponi, que murió. Y él nos dijo, mire, es mucho más, si ustedes invierten, por así decirlo, un peso en capital social, implica mejores espacios de trabajo, mejores espacios de diálogo, mejor trato, más horizontalidad del trabajo, eso equivale a 10 pesos, ¿no es cierto?, que ustedes invierten en capital económico. Entonces, hay mucho que hacer en temas de trato, en temas de horizontalidad, de mejores espacios de trabajo, de instancias de conversación. Las personas quieren sentirse parte no solamente de lo que hacen en la empresa, sino que también de la estrategia de la empresa, del futuro de la empresa, de los éxitos, de los fracasos. Y eso estamos promoviendo. Ahora, la empresa, cuando se dice, esperamos más de ustedes, la empresa no puede
La empresa es muy diversa. En Sofofa hay 4.000 empresas, desde una empresa regional de Puerto Montt, de comerciante, un pyme que tiene una situación bien compleja y precaria, y queremos conectar a esa pyme de Puerto Montt con las grandes empresas para que realmente sean dos eslabones de una cadena. Y la realidad de una empresa multinacional cuya casa matriz está en Santiago. Son muy diversas. Entonces nosotros no anunciamos, por así decirlo, las medidas, ¿no es cierto?, en cadena nacional. En el fondo, mire, todas las empresas están haciendo esto. Hay muchas realidades indistintas, lo que estoy seguro que están todas sistemáticamente haciendo mucho con sus colaboradores, con sus contratistas, con sus proveedores. Antes, Bernardo, los empresarios eran bien gravitantes en las discusiones políticas chilenas, particularmente diría yo en la década de los 90, para bien y para mal, porque había a veces que los empresarios hablaban, especialmente, no sé, en Casa Piedra, levantaban la mano y estábamos 3 días escuchando a ministros respondiéndole a los empresarios, pero fueron bien gravitantes en las discusiones. No tengo tan claro, pero puede ser muy subjetivo, que efectivamente hoy día tengan el mismo protagonismo. De hecho, hoy es ENADE y casi nadie está hablando de lo que va a pasar en un encuentro que además se va a hacer en enero, donde hay gente que está de vacaciones, en fin. ¿Sientes que tienen hoy día los empresarios el mismo peso al momento de sentarse a discutir sobre el Chile que estamos construyendo? Yo creo que es sano eso. Yo creo que es sano finalmente, y todo actor social, incluidos los empresarios, que algunos quieren mantenerlos en un pedestal de superpoderoso. Yo creo que es una pretensión interesada, porque mientras más poderoso, más es un destino más fácil de la crítica. Pero yo creo que es sano, en el fondo, que básicamente tengamos que competir en la cancha del debate público y ganarnos el derecho de ser preponderante, y no arrogarnos como que tuviéramos un derecho de nacimiento de ser preponderante. Yo creo que eso me parece bien a mí, que finalmente, y eso insta al mundo empresarial, no solo al presidente de un gremio, de la CPC o de la SOFOFA o de la rama, sino que también a todos los gerentes generales, presidentes de compañía, que muchas veces en el fondo, como desde su escritorio, por así decirlo, dice lo que hay que hacer, y no se activan en los debates. Deberán venir a estos programas, deberán estar mucho más activos. Yo creo que un poco volviendo a la discusión de CPC, yo siempre he creído en el fondo que es mucho más eficaz un coro de voces empresariales que una voz solista. Y muchas veces en el fondo nosotros los empresarios, porque me incluyo, yo fui gerente general, fui presidente de una compañía y miraba los gremios y claro, decía, bueno, sí, tiene un presidente el gremio, la SOFOFA, ellos tienen el rol de básicamente participar en el debate público. Yo creo que esa responsabilidad es de cada gerente general, de cada presidente, de cada directivo de una empresa, y esa cultura no la tenemos suficientemente desarrollada. Si uno ve en el mundo anglosajón, están los gerentes generales en el fondo activamente en el debate público, y no solamente eso, se activan en las organizaciones intermedias, que son los gremios, y hacen iniciativas, emprenden iniciativas colectivas. Vimos hace poco, en el fondo, uno podrá tener convergencias o divergencias con este manifiesto que hicieron los gerentes generales de empresas americanas en el Business Roundtable. Bueno, acá también queremos hacer lo mismo, pero cuesta en el fondo que... ¿Y a qué atribuye esa dificultad, este reclamo? Nosotros lo hemos hecho con Juan Manuel muchas veces y lo hemos conversado nosotros también, Bernardo. La ausencia del mundo de la empresa en el debate público es una cuestión que le ha terminado siendo pésimo al debate en general, ¿verdad? Por la falta de comprensión, por la falta de empatía, por la distancia, por la sospecha que finalmente se va instalando y ya vemos lo que provoca finalmente eso. Es un tema cultural, es un tema de autosuficiencia, es un tema de mal diseño de estrategia. ¿A qué atribuyes tú concretamente esa ausencia del mundo de la empresa en la discusión pública? Mire, yo creo que hay un tema cultural, por supuesto. Yo creo que en el mundo empresarial, a nosotros, y me incluyo, no tenemos esa cultura de estar en el fondo sistemáticamente en los medios de comunicación, en fin. Por otro lado, creo que hay en los 90 probablemente que había como una cierta presunción de que lo público era en el fondo exclusivo de la política y que los empresarios teníamos que estar dentro del perímetro de la empresa. Eso me parece en el fondo que no solamente tenemos que salir en el fondo a las comunidades, con los proveedores, con los contratistas, sino que también a la sociedad en general. También en parte porque a los empresarios se les encasilló justa o injustamente en un determinado sector político. Entonces asocia al mundo empresarial a la derecha y particularmente a un tipo de derecha. Pero qué mejor demostración, digamos, de que jugarse enteramente por un signo político, el gobierno X o Y, sería el camino en el fondo para lograr el desarrollo. Yo creo que finalmente mucho más relevante, y es una cosa que nosotros en SOFOFA hemos venido diciendo desde mayo del 17, la importancia ¿no es cierto?, de instituciones sanas, de instituciones legítimas, de instituciones fuertes. Mucho más relevante que el signo político de un gobierno es que el marco general
donde ese gobierno en el fondo se despliega, goce de legitimidad, goce de fortaleza, y eso le va con la Constitución, con el Estado, con nuestras instituciones, con la cancha de lo público, con el proceso legislativo. Eso es muy relevante en el fondo. Hay este libro famoso, ¿no es cierto?, de por qué las naciones fracasan. Bueno, es la fortaleza de las instituciones. Claro, pero se encuentra uno permanentemente con la lógica de los empresarios han sido históricamente de derecha. Y por eso digo, es bien injusto de repente encasillarlos, pero les ha costado mucho sacarse ese Bueno, eso estigma. puede que haya esa impresión, pero si yo pienso en 4.000 empresas como son las que son parte de SOFOFA y sus gremios asociados, no podría decir eso, para nada. No le pregunto a las personas en el fondo de qué sector político son. Es digamos. muy injusto que se genera la caricatura. Despercubirse, sin embargo, de eso para poder participar también en este debate que ustedes están planteando, se les ha hecho muy complejo, se les ha hecho muy difícil. Parece que el péndulo de alguna manera se corrió, y el problema cuando el péndulo llega hasta el otro lado es que hoy día son mucho más escuchadas las voces sindicales que las voces empresariales. En los 90 eran muy escuchadas las voces empresariales. Mira, no sé si las sindicales, porque finalmente otra cosa que ocurre aquí en el fondo que también va en la línea de lo que hemos dicho, de que aquí en el fondo es mejor un coro de voces empresariales, mejor en el fondo gremios que sean plataformas abiertas, visibilizadoras de muchas voces y no vocerías únicas y por así decirlo, de solista. Es que finalmente la lógica de la institución centralizada, me refiero a las centrales de trabajadores, a los gremios empresariales, tiene un peso relativo menor que antes. Hoy día la diversidad del mundo empresarial es mucho mayor, tienen la SECH, tienen la CONAPYME, que son protagonistas, y por lo tanto tenemos que acostumbrarnos a mayor fragmentación en la representatividad. Hoy día no es posible en el fondo que la CPC se junte con la CUT y lleguen a un gran pacto laboral. ¿Y qué esperarías tú que pase con la CPC entonces ahora que tiene un proceso electoral, que tiene elecciones, que va a cambiar su directiva? ¿Esperarías que haya algún cambio más sustancial en la forma en que opera la CPC? Bueno, mira, yo creo que eso es materia del debate del proceso electoral. Yo creo que hay que naturalizar el proceso electoral, ojalá que hayan otros candidatos, en fin, está Juan Sutil, ¿no es cierto? Lo he visto hablar en el fondo en muchos medios, en fin, está muy bien eso. Y finalmente, yo creo que en ese proceso electoral es muy importante aprovecharlo, a pesar de que nos queda poco tiempo, para que se expresen esas miradas y que los electores, que somos las ramas, también expresemos nuestra mirada. Eso es completamente natural y obvio. De repente uno ve en el fondo que se tiende a dramatizar, en el fondo que se expresen miradas, digamos, de que hay que modernizar la CPC. Cuando uno dice modernicemos la CPC, en ninguna medida dice en el fondo la CPC que conocemos lo hizo mal. Al contrario, yo creo que lo que ha hecho la CPC en estos últimos 2 años, con el liderazgo de Alfonso Suet, es profundamente positivo y creo que yo me siento muy representado y hemos tenido diferencias de opinión, pero esos matices son los que nos hacen más creíbles. En el fondo, la pretensión de que haya una voz monolítica. ¿Cumplió la expectativa que mucha gente se había hecho la dupla Suet-Larraín, diría usted, ya terminando Alfonso Mira, no sé si dupla, porque la verdad que está Patricio Donoso en la Cámara de la Construcción, Manuel Melero, Ricardo Aristía, y esto no es un tema generacional. A Ricardo Aristía, por ejemplo, presidente de la SNA, que fue presidente de la CPC, también lo veo súper vigente, activo en el fondo, y no es un tema generacional. Y creo que en general, en el fondo, las ramas de la CPC, la SOFOFA, hemos estado mucho más activos en el debate público. O sea, creo que hemos estado sistemáticamente en todos los espacios. Muchas veces nos critican, porque están apareciendo mucho. Nuevamente, desde la comodidad del escritorio. Yo les digo, mire, ojalá que usted aparezca mucho más, digamos. Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA, esta mañana conversando con nosotros en Quién lo diría en Radio Infinita y además también por la pantalla de Mega Plus.